7:45, ya estamos en el aire. Bueno, estamos viendo portadas de los diferentes diarios de circulación nacional. Bueno, la verdad es que la situación es bastante compleja. Ayer la FACH informó a los familiares que habían encontrado restos humanos y restos también del avión. Hay que hacer algunas pericias, por supuesto, en tierra, pero todo indica que son restos del C-130 del Hércules. Estamos desplegados, Monse, estamos desplegados acá en Santiago, estamos en Cerrillos, estamos en Punta Arenas, estamos en el Grupo 10 y estamos con Monse, con Felipe Vidal, que nos acompaña hoy día. Felipe, ¿cómo están? Bienvenido al programa, por supuesto, nuestra Macarena. Y Fernando Abasolo, que también se integra con nosotros desde temprano. Él es piloto comercial. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días. Bien. Bueno, tremendo partir con esta noticia, Monse. Así es, sin duda, bueno, es una noticia terrible, es una noticia que también se dio de manera confusa, de alguna manera, Pancho, ahí en Punta Arenas. Te saludamos para que nos cuentes qué fue lo que ocurrió durante la tarde-noche del día de ayer y cómo las familias entonces han sido informadas del hallazgo de restos en la misma zona donde se había hallado esta esponja de los estanques de benzina. Buenos días, Pancho. Hola, muy buenos días. Partir comentándoles que el ministro Alberto Espina, junto con Arturo Merino, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, ya vienen en vuelo, camino hasta Punta Arenas para hacer el comunicado oficial y esperamos ya con la información completa de todos los hallazgos y lo que ha ocurrido durante la tarde de ayer, cerca de las 2:30, 3 de la tarde del día de ayer. Ya se tenía o corría el rumor de que se había encontrado restos del Hércules C-130 y en efecto a los minutos después la Fuerza Aérea de Chile informa que se habían encontrado estas esponjas que en estricto rigor corresponden a esponjas que van al interior de estanques de benzina. Por los números que hay en estas esponjas, que son números específicos que se utilizan en la mecánica de los aviones para hablar de la posición, ¿no?, en que va cada una de estas esponjas, pareciera ser que corresponden al Hércules C-130. Las pericias definitivas tienen que hacerse una vez que las esponjas hayan llegado a Santiago y esto se compruebe de manera definitiva, pero todo indica que corresponderían a las esponjas interiores del estanque auxiliar izquierdo trasero superior del Hércules C-130. Son esponjas que sirven para aminorar el golpe de la benzina al interior del estanque con los movimientos bruscos. Esta sería la utilidad de estas esponjas que fueron encontradas. Pronto, luego de este aviso, comenzó nuevamente a circular el rumor de que no solo las esponjas, sino otras partes del avión también habían sido encontradas y ya durante la tarde se confirmó parte del tren de aterrizaje, una rueda, otras partes también del avión y efectos personales también de la tripulación fueron encontrados flotando en el mar a 30 kilómetros del punto donde se perdió el contacto con esta nave. Esto fue muy cerca de donde se pierde a las 18, entre 18:13 y 18:15, se pierde absolutamente el contacto radial. A 30 kilómetros de este lugar, una nave civil, la nave Endeavor de Pesca Chile, que encontró estos restos, se los fue subiendo, informó, por cierto, de inmediato a la Armada y así consecuentemente a la Fuerza Aérea. Horas más tarde, la Fuerza Aérea tuvo la compleja misión. Recordemos que ayer estuvieron y estaban los familiares de los 38 tripulantes acá en Punta Arenas. La Fuerza Aérea tuvo, en este caso, en la persona del general Eduardo Mosqueira, de informarles a los familiares que no solo se había encontrado parte del avión, no solo se habían encontrado efectos personales, sino que dentro de las cosas que se encontraron ayer en el mar de Drake había también restos humanos. Esta información fue entregada por la Fuerza Aérea en un momento muy complejo. Las familias, nosotros estábamos afuera precisamente de la base Chabunco y veíamos a las familias salir devastadas. Fue una noticia dura porque se alberga siempre la esperanza en la expertise
del piloto y en las distintas situaciones, pero fue una noticia muy dura que tuvieron que recibir los familiares aquí, a donde estamos nosotros, a espalda nuestra, en la sala de embarque. Fue un momento complejo, fue un momento difícil porque básicamente echa por tierra todas las esperanzas que la familia y todos nosotros albergamos. Sí, Pancho. A ver, Pancho, acá el fondo, la Fuerza Aérea tomó una opción que a mí me parece que era la opción correcta, que era la opción de entregar en absoluta privacidad y sin prensa la noticia del hallazgo de restos humanos a los familiares, entonces que estaban allí todos esperando en la base de Chabunco. Este fue un momento entonces íntimo donde el general Mosqueira le informa de estos hallazgos a los familiares. Lamentablemente hay un video que alguien grabó de ese momento que hay que vivir, por cierto, con la necesaria privacidad e intimidad. Ese video, por cierto, no lo vamos a mostrar. Ese video empezó a dar vuelta en redes sociales y yo creo que eso es de alguna manera una situación que produce, que es realmente lamentable, porque yo creo que acá hay un límite que es súper importante de resguardar, que es la dignidad de los deudos, la dignidad también de las personas que iban en el avión. Pero a eso se suma otro evento que es sumamente, podríamos decir, irrespetuoso, sí, claro, que es un Twitter del presidente brasilero. Y ese Twitter del presidente brasilero es el que da a conocer en el fondo a las familias, porque un Twitter respecto al hallazgo de restos personales. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue entonces, para que tú no ahondes más, la idea que yo te estoy diciendo, Pancho, respecto a la opción que toma la Fuerza Armada respecto a la intimidad y esta confusión que se dio cuando comenzó a filtrarse ese video? Bueno, vamos a hablar primero de lo del video, posteriormente vamos a hablar de lo del presidente Bolsonaro. La decisión de la Fuerza Aérea desde un inicio, incluso antes de que los familiares salieran desde Santiago en destino a Punta Arenas, fue hacer esto de manera privada. De hecho, nosotros estábamos durante la mañana de ayer en los despachos para el matinal, justo al borde de la losa, y nos dijeron, bueno, van a ser los últimos despachos porque ya hay que empezar a preparar la sala de embarque para recibir a los familiares, y esto se va a hacer de manera privada. No va a haber acceso a la prensa, no va a haber ni siquiera imágenes, no va a haber tampoco posibilidad de entrevistar a los familiares, porque esto va a ser un momento íntimo y personal con ellos. Esa fue la decisión siempre. Y sin embargo, claro, bueno, lamentablemente en estas situaciones ocurre. Nosotros hemos decidido no mostrar este video porque estos videos nos llegan, se aparecen por redes sociales, uno los ve y se puede ver el momento duro, realmente duro que viven estas familias. Es un momento íntimamente duro que nosotros no hemos querido vulnerar, pero que evidencia lo difícil que fue también para la Fuerza Aérea entregar esta comunicación. De hecho, el general Mosqueira entrega la información del tren de aterrizaje, qué sé yo, las distintas cosas, y él hace una pausa, él se detiene, respira hondo, porque sabía que lo que venía iba a ser muy difícil y muy duro, y finalmente entrega la información a los familiares que por supuesto, bueno, reaccionaron de distintas maneras, se quebraron de inmediato y fue muy difícil para ellos. Pancho, es muy importante... Es todavía muy difícil. Pancho, es muy importante señalar que el general Mosqueira en ese momento justifica por qué entrega la información. Él entrega la información y él les dice que es para que se enteren por la FACH antes que todo, antes que se enteren por otros medios. Él lo dice textualmente, ¿no? Queremos que se enteren por la Fuerza Aérea, por la FACH, y no por otros medios, porque, como bien decía Monse, ya se está empezando a filtrar información. Lamentablemente un Twitter a eso, antes de las 20 horas del presidente de Brasil, ¿no es cierto?, había abierto la conversación, había puesto el tema en la agenda. Ahí está. El Ministerio de Defensa informa que el navío polar Almirante Maximiliano de la Marina brasileña, ahí eso de las 15:45, encontró, destrozos compatibles con la aeronave e ítems personales. Dice,
que en el primer momento la prensa lo leyó como artículos personales, ¿no es cierto? Como artículos del Hércules 630, pero de ahí se empezó a abrir la situación. Pancho, para hacer la cronología para las personas, a las 17:54 minutos se hace el punto de prensa donde se habla de la esponja, Pancho, que tú bien decías, de la espuma. Después aparece este Twitter poco antes de las 20 horas y después ya se filtra este video que no hace más que confirmar. Se filtra sobre todo en los chats de prensa, Francisco, que no hace más que confirmar, ¿no es cierto?, la noticia de boca del mismo general Mosqueira, ¿no es cierto?, de los restos humanos. Y es un video que es durísimo, es tremendo. Por eso nosotros no lo vamos a emitir, lo comentamos, porque bueno, se le está hablando a los familiares. Y bueno, ahí la información ya estaba puesta a disposición de toda la gente, digamos, porque ese video se filtra desde dentro, ¿no es cierto?, de donde se entregó la información, Francisco. Sí, bueno, en términos de cronología, y que esto habla un poco de cómo la Fuerza Aérea manejó todo este tema con los familiares, cerca de las 5 de la tarde se estaba informando del hallazgo de las esponjas. Sin embargo, un poquitito pasado las 2:30 de la tarde, ya me imagino que el resto de los colegas que están acá también teníamos la información de que se había hallado restos del avión flotando en el mar de Drake. Por lo tanto, la Fuerza Aérea nos mantuvo sin dar una información oficial hasta cerca de las 5 de la tarde, porque primero debía comunicarse a los familiares, que fue finalmente la decisión que ellos tomaron. Recién a las 5 de la tarde, una vez que ya se había hablado con los familiares, que se había entregado esta noticia dura y difícil, que después de eso hubo que hacer contención, hubo que estar con ellos, hubo que acompañarlos, abrazarlos, en fin. Recién después en la tarde se empezó a confirmar, pero ojo, todavía no de manera oficial, porque eso lo va a hacer el ministro hoy, cerca de las 10:30, 11 de la mañana, pero sin embargo ya se empezó a confirmar. Nosotros, la mayoría de los medios, pasadas las 6 de la tarde, ya todos teníamos las imágenes, teníamos los videos, teníamos distintos métodos para confirmar lo que ya la Fuerza Aérea le había confirmado a los familiares. Que digamos, echaba por tierra todas las esperanzas de encontrar con vida a los tripulantes, a los 38 tripulantes del Hércules C-130. De hecho, Pancho, según lo que yo vi, según la única autoridad oficial que ha hablado del tema, fue anoche a las 11 de la noche el intendente de Magallanes. Porque después de que se empieza a filtrar el video, claro, salen todas las informaciones y es el intendente, hasta donde yo sé, la única autoridad oficial que ha confirmado hasta el momento el hallazgo de restos de las víctimas, ¿no? Sí, bueno, nosotros lógicamente no estábamos al aire, pero nosotros también durante la tarde me llamó el encargado de prensa del intendente para decirme si yo tenía la información, si yo sabía. Yo le dije, bueno, en efecto, claro, tengo ya la información, las imágenes, el video. Me dijo, bueno, nosotros vamos a hablar ahora fuera de la base. Nosotros no estábamos al aire, pero también conversamos, ¿no es cierto?, con el equipo y con el intendente que confirmaba, digamos, ya la información entregada a los familiares. Sí, lo que pasa es que aquí yo creo que hay una cosa súper importante y que es importante de alguna manera. Yo hago un llamado a las mismas personas que les ha llegado a través del chat el video. Yo creo que es súper importante no difundirlo, porque me imagino que las familias en general no quieren que ese momento se difunda. Hay una opción de la Fuerza Aérea de hacerlo en la intimidad, pero también yo creo que aquí cada familia, me imagino que quiere vivirlo de la manera particular, terrible y dolorosa en que se vive. Por eso yo creo que es súper importante no empezar a reenviarlo a todos los conocidos, porque si el sentido de esa reunión tan dura era otro, Pancho. Sí, yo creo que eso ya es un poco inevitable, Montserrat. Ya está publicado en distintos perfiles de Facebook, una red pública. Yo creo que eso a esta altura es un poco inevitable. Lo que sí, y que se ha encargado la Fuerza Aérea de hacerlo, es que las familias, algunas permanecen en Punta Arenas, otras en Santiago, está cada familia con un enlace directo de la Fuerza Aérea personalizado, con apoyo psicológico, con apoyo religioso para quienes así lo han solicitado
y lo han necesitado, están siendo contenidos porque acaban de recibir la peor noticia que podían recibir y han pasado, que todavía no pasan 12 horas, ¿no? Claro. Que un poco más de, Pancho. de 10 horas y están siendo contenidos y están siendo ellos... es difícil manejar esto porque cada familia reacciona de manera distinta, ¿no? Entonces, en eso está trabajando la Fuerza Aérea ahora. Hay 38 encargados para las 38 familias. Claro, Pancho. Bueno, son varias cosas que destacar. Yo creo que somos los medios de comunicación los llamados a no difundir las imágenes. Como tú bien dices, bueno, ya lo a nivel personal, pero nosotros los medios de comunicación seguramente ninguno va a difundir esas imágenes. Para la Fuerza Aérea es un golpe muy fuerte. Son 32 de las 38 personas que iban en este avión, ¿no es cierto?, pertenecen a la institución. Hay 3 civiles, 3 personas del ejército. Así es que la institución, uno ha conversado con gente, son 38 familias, ¿no es cierto?, pero la institución está realmente golpeada. Está realmente golpeadísima, Pancho. Y ayer precisamente tú nos enviaste un tuit, ¿no es cierto?, porque la familia empezó también públicamente a manifestarse, ¿no? Sí, lo voy a leer. 21:35 del día de ayer, Jimena Harstock en su cuenta dice: nuestras familias han sido informadas que han encontrado partes de cuerpos humanos en el mar. Ya no tenemos esperanzas de sobrevivientes. Momentos duros para nosotros que espero den perspectiva y unan al país en honor a las víctimas. Mi cuñado descansa en paz. Esto lo publicaba esta mujer familiar de uno de los tripulantes del avión y que esto demuestra el duro momento que tuvieron que vivir y que ahí se une con lo que decías tú, Julio César. Yo tuve la suerte de viajar junto a la dotación de la Fuerza Aérea hasta la Antártica de Chile hace un tiempo atrás, hasta Isla Rey Jorge, donde muchas de las personas que iban en este avión estaban en servicio en esa época. Mecánicos, en fin, yo no los conocí, pero he recibido información de que estaban en servicio en aquella época y ellos son verdaderamente una familia. Entonces para la Fuerza Aérea ha sido muy difícil también porque son muy unidos, sobre todo quienes están en torno a estos viajes a la Antártica. Para la Fuerza Aérea es muy duro también, y a esto se suma también los civiles que iban en el avión, que muchos de ellos para nosotros son simplemente civiles, pero que habían trabajado mucho tiempo codo a codo con la Fuerza Aérea. Claudia Manso, que había estado en otras ocasiones y que había trabajado con personal de la Fuerza Aérea en muchas ocasiones, entonces eran parte de esta familia. Entonces es un momento muy duro para todos. Fue un momento duro para las familias recibir la noticia, fue un momento difícil para el general Mosqueira entregar esta noticia y para el personal de Fuerza Aérea acompañar a las familias. Entonces la situación hoy está compleja, está difícil y va a ser un día también bastante movido y difícil en lo que queda de mañana y tarde. Ya pronto, cuando llegue el ministro Espina con el comandante en jefe, que vienen en vuelo, deberán llegar cerca de las 10:15 de la mañana. Bueno, pero dentro de todo, Pancho, son 38 familias que están con mucho dolor, con mucha pena, pero están descansando. Hace un tiempo atrás una tragedia de un submarino en Argentina, ¿se acuerdan? Era San Juan, San Juan, ¿no? Sí. Un año prácticamente se demoraron en encontrarlo. Estaba a 900 metros de profundidad. Sacaron unas fotografías en ese momento y la verdad es que nunca rescataron. Esto ha sido diametralmente opuesto, ¿no es cierto?, a un par de días de la tragedia. Ya se puede, ¿no es cierto?, se tienen pruebas de que ahí cayó el Hércules, el C-130. Se le entrega una noticia brutal ayer a la familia, por supuesto, una situación muy, muy compleja, pero dentro de todo, y atendiendo también al Twitter que leíste y a otra información que uno tiene, nos hemos conectado con familiares, ¿no es cierto?, que no han viajado, porque no todos han viajado, y están descansando, porque se abrigaba una esperanza hasta ayer de que ese avión pudiera haber aterrizado en Tierra del Fuego, de que estuviera en algún lugar. Era muy difícil toda la situación y hoy día, bueno, la información es triste, es dolorosa. Son 38 familias, un país unido en torno a esta búsqueda, pero tiene ese lado, ¿no?, de tener la información certera.
qué importante saber qué pasa con las personas. Se puede hacer un duelo, se puede descansar, se puede estar mucho más tranquilo. Bien lo sabemos en este país, ¿no es cierto?, donde aún persisten desaparecidos, ¿no? Entonces, encontrar restos, saber, tener certeza, poder rezar, descansar, dependiendo de cada familia, ¿no es cierto?, es muy, muy relevante. Sí, yo creo que a todos finalmente nos sorprendió y nos alivió la rapidez con que se pudo encontrar pistas del avión. Estamos hablando de un mar que la verdad inmenso, donde no había muchas referencias de tierra firme cercanas, y la verdad que yo creo que fue súper fundamental la colaboración de estas naves comerciales pesqueras que estaban ahí, que son la primera que da una señal, luego de este buque brasilero también, porque yo creo, y lo conversamos ayer, lo conversamos con familiares, la muerte de un ser querido es, y la muerte de un hijo, en el caso de muchos de los fallecidos, es de las cosas, o quizás lo más duro de la vida. Pero la incertidumbre, o las familias que permanecen durante años, por ejemplo, con la incertidumbre respecto a dónde estarán, dónde habrán caído en este caso, qué habrá pasado, eso es realmente un calvario que se lleva toda la vida. Entonces, poder al menos encontrar la verdad, despejar que allí está el avión, más allá de todo lo que viene, Pancho, porque también ahora viene, Pancho, una serie de operaciones que se van a dar en el lugar, donde hasta ayer se hablaba de que los buzos no iban a trabajar. Sin embargo, hoy ya, como se ha delimitado el lugar donde están estos restos del avión y de las víctimas, van a trabajar, ¿no es cierto?, buzos en ese lugar específico del mar de Drake, Pancho. Sí, antes quería recordarte, no sé si recuerdas, Montserrat, ayer por la tarde que lo conversábamos con Carolina Pizarro, que habla de la incertidumbre, que Carolina decía, mire, ¿sabe qué? Yo siempre tengo esperanza, pero lo que me mata es la incertidumbre. Quiero saber qué pasó con mi hermano, dónde está. No importa cómo esté, quiero saber dónde está. Y eso habla y era lo que vivían las 38 familias. Y finalmente ayer la noticia es dura, pero hay espacio para el duelo, hay espacio para avanzar quizá con este dolor y no tenerlo atragantado, que era lo que más complicaba a todas las familias. Me preguntaba respecto de los buzos, en efecto la cosa ha ido cambiando. Van a trabajar los buzos porque hay muchos de las cosas que puedan estar en el mar que quizás no están en la superficie, pero tampoco están en el fondo marino. Hay que hacer un rastreo ahí. Hay trabajo con los buques que tienen estos sonares de alta profundidad, que se va a intensificar y se va a poder trabajar mucho mejor, porque ya, digamos, los cuadrantes están mucho más acotados. Recordemos que hasta ayer los cuadrantes de búsqueda marina eran de 80 kilómetros por 80 kilómetros, entonces era un rango bastante amplio. Hoy eso está mucho más acotado. Lo mismo imaginamos va a ocurrir con la búsqueda aérea, que era ayer de 750 kilómetros por 250 kilómetros. Imaginamos que hoy día se va a concentrar mucho más en el punto donde se encuentran estos restos del Hércules 130 y después se irá ampliando nuevamente. ¿Cómo va a estar el tiempo? Hay mucho viento el día de hoy, no sé cómo está en el mar de Drake, pero acá hay mucho viento, está muy helado. Preguntábamos hace un rato a la Fuerza Aérea respecto de la meteorología en el mar de Drake. Todavía no tenemos esa información, pero ya aquí en Punta Arenas hay mucho viento, de ver ráfagas sobre los 30 kilómetros por hora. Claro, porque si algo favoreció precisamente los últimos días la búsqueda fue el cambio climático. Esto partió esa madrugada, ¿no es cierto?, con los buques formando olas de 6 metros y más. Después 4 metros y ya se decía que por el día de ayer, ¿no es cierto?, iba a ser el mejor día de búsqueda, precisamente porque iba a estar en una situación climática favorable. Ahora, pareciera que el clima de la zona es así de complejo, digamos. O sea, se ha dicho en el fondo en varias oportunidades que en realidad el mar de Drake es muy difícil y por eso que la búsqueda, ¿no es cierto?, se hacía cada vez más compleja. Así que en ese sentido es un logro, digamos, estos hallazgos. Ahora, Pancho, te quería preguntar por la labor de los buzos tácticos, porque teniendo en consideración que este es un lugar tan complejo para trabajar, la labor de los buzos tácticos va a ser clave también el día de hoy si se comienza a dar esto. ¿Tú has sabido algo cómo se va a desarrollar? Si acaso, obviamente, me imagino que tendrán que tener ciertas seguridades, ¿no es cierto?, para poder trabajar en esa zona.
Sí, son buzos, como lo dice la palabra, usos tácticos que están especializados. Ahora, es complejo aún para un buzo profesional y especializado, porque el mar de Drake es probablemente uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. Tiene una profundidad de poco más de 3,5 kilómetros, 4 kilómetros en algunas partes. Por lo tanto, al fondo no van a poder llegar porque es imposible para una persona llegar por la presión del agua. Pero sin embargo, la complejidad que tiene para los buzos es que las corrientes en el mar de Drake son tremendamente fuertes. Pensemos que esto es una especie de embudo que se hace a lo largo de 650 kilómetros, que es un embudo que se hace entre la cordillera de los Andes y la península antártica, donde se generan corrientes de viento sobre los 140 kilómetros por hora con frecuencia y con facilidad. Y que eso además genera que las corrientes submarinas hagan estas corrientes submarinas ascienden con mucha velocidad. Por eso que se generan olas en tiempos de invierno incluso de hasta 30 metros, 25, 30 metros. Entonces, trabajar con esas corrientes para los buzos tácticos tampoco es una tarea fácil. No. Van con equipos especializados, con pesos, muchas veces con una especie de turbina, con las gualetas, pero es un trabajo complejo, aún debajo del agua, cuando estás por debajo de las olas, porque las corrientes marinas son muy fuertes, lo que además avisora que si bien se pueda seguir encontrando restos del fuselaje en esta zona, hay una alta probabilidad, y es lo más seguro que así ocurrió, que muchas de las partes del avión hayan sido esparcidas por estas corrientes a una buena distancia, más allá del punto donde fueron encontrados la rueda y el tren de aterrizaje el día de ayer. Pancho, y además hace más dificultosa la búsqueda, a propósito de lo que tú dices, porque está la información que llegan 2 buques de la Marina norteamericana que participaron en la búsqueda del Ara San Juan, como decía Julio hace poco rato, y eso también genera una dificultad, porque el mar de Drake es justamente donde se junta el Pacífico con el Atlántico, y es una situación bien difícil. Por lo tanto, yo creo que también es bueno que uno dé el contexto respecto a la zona en cuestión, porque lamentablemente no es una taza de leche precisamente, digo. Y además, Felipe, Pancho, recordemos que en ese momento, bueno, hay cierta polémica, pero Argentina toma la decisión de no buscar. Así es. Y el submarino estaba a 900 metros de profundidad. Se demoraron un montón en pillarlo, recordemos que más de un año. Sí. Y cuando llegan, ¿qué es lo que hacen? Bueno, hacen el estudio, hacen reuniones técnicas, y ellos lo que hacen es fotografiar el lugar. Fotografían el lugar, sacan muchas fotos, logran imponer una situación que había bajo mar, un mapeo, y después deciden no salir a buscar restos, digamos, y la situación, bueno, fue indiscutible, bien compleja, pero se toma una decisión, es cercano, ¿no? Donde ocurre esto, digamos, y acá se habla de más profundidad aún. Ponemos esto en contexto para tener las expectativas claras, ¿no? Eso te iba a decir, Julito, porque en el fondo, en ese minuto, recordemos que lo que pasó con el submarino argentino es que, bueno, desaparece, lo buscaron yo creo que más de 40 días, fue mucho tiempo que lo buscaron, después abandonaron la búsqueda y al año son encontrados los restos de este submarino por un avión, un barco también comercial, creo que era un barco pesquero que andaba por la zona, y estamos hablando de 907 metros de profundidad. Eso es nada en comparación a la profundidad que estamos hablando de este mar de Drake. Es decir, la profundidad en la cual se encontraba el submarino es realmente muy pequeña en relación a esto. Por eso, y eso lo han ido diciendo de a poco la gente de la Armada. La posibilidad de realmente que los buzos puedan trabajar es bastante remota. Lo que pueden encontrar ellos son algunas cosas que han salido a flote. Pero ahí estamos hablando, aquí nuestra editora nos dice que el máximo de profundidad que puede llegar un buzo son 50 metros. Entonces también hay otro tipo de instrumental con el cual tú puedes llegar a mucho mayor profundidad, que son los de investigación y todo, que bajan sin buzo, sino que son solo el instrumento. Claro. Pero un buzo propiamente tal es hasta 50 metros, Pancho. Sí, la presión que ejerce el mar, a cada metro que tú bajas va aumentando la presión, más de 50 metros.
es imposible para un buzo bajar precisamente con la presión, los oídos, el corazón, la presión empiezan a fallar. Eso va a ser muy difícil la búsqueda. Recordemos, vamos a insistir en el dato que ustedes lo hablaban respecto al Ara San Juan, que estaba a 900 y algo metros. Acá son 3 veces más, son casi 4 kilómetros de distancia en la profundidad. Vienen en tránsito ya estas dos naves norteamericanas con radares especializados. Llega el 15 de diciembre la nave nacional chilena también especializada en este tipo de búsquedas, que llega el 15 de diciembre con sonares y con radares de alta tecnología que facilitan de alguna forma esta búsqueda, que permiten ubicar con mucha mejor puntualidad donde hay irregularidades en el fondo marino, y que estas irregularidades pueden ser interpretadas como restos del Hércules C-130. Entonces todavía falta trabajo por hacer, falta trabajo por terminar y respuestas probablemente que darle a la familia. Es decir, hay que encontrar más partes del fuselaje para establecer qué fue lo que ocurrió. ¿Fue un apagón? La carga, ¿qué carga llevaba este Hércules? ¿O podría haber habido carga que generara este apagón eléctrico? Han habido casos en que se genera, no sé, el incendio de los cables producto de algún químico de alguna batería que explotó. En fin, hay todavía respuestas que entregar a la familia respecto de qué fue lo que ocurrió, y para eso hay que seguir buscando y hay que seguir encontrando los restos de este Hércules C-130 para que luego la ciencia pueda establecer cuál fue la causa de este accidente que costó la vida de 38 personas. Y eso también es muy importante, Pancho, a propósito de lo que hablábamos sobre lo que significa la información a los familiares de las víctimas. Sí, claro. Es muy importante, es muy relevante establecer exactamente lo que pasó. Para el cierre. Exactamente, porque yo creo que ahí es donde ahora se va a apuntar y establecer exactamente qué fue lo que ocurrió. Teorías, como siempre, hay diversas, pero uno como medio de comunicación tiene que ser lo suficientemente responsable para reportear bien la información y poder canalizarla a esta para que los familiares de alguna manera tengan esa información relevante. Es importante. Claro, pero es muy importante que aquí también se sepa qué ocurrió, porque claro, esto es un enigma, ¿no? Es una verdadera incógnita. Acá no ha funcionado nada. La verdad es que ningún sistema que llevaba el avión, ni siquiera el ETL, ¿cómo se llama? ELT, que está tan cuestionado a esta altura. Claro, y es importante porque me decían ayer, si no son 3, son 4 investigaciones paralelas que se están llevando a cabo, investigación, Pancho, que es muy oportuna e importante, que están haciendo distintos sectores, ¿no? No está solo la investigación de la FACH, claro, sino que también tiene que haber una investigación judicial. También creo que hay una investigación ayúdame con esto, Fernando, una investigación de la empresa que construye los Hércules, los C-130, ¿no? De la fábrica, digamos. Sí, mira, primero que todo yo quiero aprovechar esta oportunidad para enviar mi sentido pésame a las 38 familias y a la Fuerza Aérea por este accidente. Hoy toda la comunidad aeronáutica, no solo de Chile, estamos de luto por lo que ocurre. Con respecto a tu pregunta, me imagino que la Fuerza Aérea y tiene la capacidad de hacer esta investigación para ver qué es lo que ocurrió, porque tanto las familias como, tú decías, la fábrica necesita saber cuál fue la falla del avión, y normalmente en aviación esto se hace no con un afán de castigo, porque todos entendemos que este accidente no ocurrió porque alguien lo quisiera, sino con la idea de poder evitar que esto pueda volver a ocurrir. Prevenir. Prevenir. Tengo entendido que hay 7 Hércules más en nuestro país, no sé si eran 7 u 8. No sé cuántos hay, pero sí sé que hay más, y también hay en el mundo, hay alrededor de 2.000 Hércules. Entonces, esta información no es solamente importante para Chile, sino que para los 2.000 operadores de esta aeronave. Porque hay una incógnita, o sea, han habido otros accidentes donde se ha hecho investigación y se han estado corrigiendo las fallas que puede haber tenido el avión
tanto de diseño como por el tiempo que llevan volando, que son cerca de 50 años. Claro, pero es un avión del año 78, pero entiendo que lo único del año 78 es la carcasa, Es la digamos. carcasa. Y además también está el antecedente de lo que hace la Fuerza Aérea Norteamericana, que retira una gran cantidad de aviones Hércules a propósito de la investigación por algunas posibles fallas en algunas de sus alas. 123. Y eso también yo creo que le entrega un contexto, digamos, a la investigación, me imagino, ¿no? Son 123 aviones que fueron retirados por estas fisuras. Pancho, ¿querías decir algo? Sí, no, era precisamente respecto a lo que estaban hablando ustedes, que fue una investigación de Estados Unidos respecto de las fallas en los pernos digamos, de las distintas secciones de las alas que tenían microfisuras. Así es. Y que se estableció que con al menos 6 pernos que fallen es crítico para el ala. Ahora, en Chile se establece, me imagino que el resto del mundo, y ahí el experto podrá saberlo, se establece lo que se llaman las inspecciones NDI. Esto que son palabras técnicas, pero en estricto rigor, ¿qué significa? Se le hace al Hércules, como a otros aviones también de la Fuerza Armada, radiografías, sección por sección, parte por parte, para establecer precisamente si es que hay fisuras, si es que hay alguna debilidad en alguna zona, en algún sector, en los pernos, en las tuercas. Estas inspecciones NDI se hacen de manera regular y se han hecho, o en estricto rigor debieran haberse hecho a este Hércules también. Entonces ahí hay otra investigación que hacer. Esta inspección fue bien hecha, fue hecha a cabalidad como correspondía, se saltaron, hubo negligencia, en fin. Hay muchas cosas que investigar, que la FACH las está investigando, la Fiscalía también llega a una investigación y la empresa otra. Entonces hay mucho paño por cortar todavía. Pancho, y no es solamente respecto de las mantenciones y ahora obviamente investigarse, estas inspecciones, ¿no es cierto?, al avión se habrán hecho de buena manera, sino que también yo creo que ahí quizás, Fernando, es interesante mirar la experiencia extranjera. Ya lo habíamos entregado este antecedente ayer respecto a que en Estados Unidos entre mayo del 2017 y mayo del 2018, solamente en un año hubo 3 de estos aviones que tuvieron problemas y que fueron entonces retirados en Estados Unidos. Esa información será manejada acá por la FACH, de saber que estos aviones estarían teniendo problemas en otro país y por lo tanto estaban de manera preventiva retirándolos y revisándolos de una manera distinta con este método que nombra Pancho, que es el NDI. Yo creo que la Fuerza Aérea estaba enterado de lo que ocurre porque normalmente las fábricas Ayer hablaba de un boletín. hacen un boletín, se llama Service Bulletin o boletín de servicio. Y eso se hace con los aviones que no están, o sea, eso es lo que hace la fábrica. Después la FAA hace una directiva de aeronavegabilidad que se hace con los aviones que son normalmente no militares. Pero este boletín de servicio le llega a todos los operadores y por supuesto que le llega a la Fuerza Aérea. Y conociendo cómo opera la Fuerza Aérea, no tengo dudas de que hayan aplicado todos los boletines de servicio. No, en ese sentido no tengo dudas. Claro. De que efectivamente los hayan aplicado. aplicado. Sí, pero sí. además era público. Nosotros el primer día, porque esto ocurrió en la noche, ¿no es cierto?, el día lunes. Sí. El día martes acá tuvimos Osvaldo Bamontes, creo que se llama, y yo le pregunto, ¿te acuerdas? ¿Por qué un amigo que está trabajando en la Fuerza Armada estadounidense me mandó ya un video? ¿No es cierto? Yo lo envié arriba, que por supuesto no lo podíamos mostrar en ese momento porque el video que caía el Hércules, digamos, estaba en 3D. Entonces, pero era de circulación de YouTube. O sea, no mandó un archivo clasificado. Claro, no era seguridad o de seguridad, nacional. inteligencia Sí. nacional, no. Y por eso yo se lo pregunto a Osvaldo Bamonte en ese mismo momento, el otro día, que hay una investigaciones a cargo, hay aviones en tierra, digamos, y aviones con problemas. Entonces, yo también pienso, traduzco que nuestra Fuerza Aérea también está al tanto de esto y lo conocía.